Ahora vamos a mirar parte de esta clave. Tenemos primero la oración y ahora tenemos la palabra. Algo que todos tienen. A ver, ¿cuántos tienen la Biblia ahí? Levántela. Le veo su Biblia. No me levante un celular, no, la Biblia. Si tiene la palabra en el celular y no me va a engañar, también lo puede levantar. La palabra de Dios era clave en los primeros cristianos. Al lado de la oración, ahí pegadito, seguidito, pegadito, ligado a la oración estaba el ministerio de la palabra. O al lado del ministerio de la palabra, ahí ceñido estaba la oración. Ellos no desvinculaban lo uno de lo otro, caminaban juntos, tomados de la mano, la palabra y la oración y la palabra. Era la clave y es la clave. Es la clave. Ahora, yo no estoy diciendo, ojo, hermano, ¿cómo es que vamos a ganar a los mundanos o a los inconversos o al peleón? ¿O cómo es que vamos a conquistar toda esta gente que está perdida y sumergida en las tinieblas? No, este no es el tema de hoy. Estamos hablando es para aquellos que ya sabemos orar. Estamos hablando es cómo le funcionó a nuestros primeros hermanos el ministerio, lo que sea que hicieran, tenía una respuesta del cielo. Y hoy nos estamos fortaleciendo en el Señor, sabiendo que ellos usaban el principio de la oración y el principio de la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque es palabra de Dios. Y todo lo que hay ahí contenido en ese libro, allí en las Escrituras, son palabras que son vida, que nos van a dar una solución, una salida, van a transformar las cosas en nuestro corazón. La palabra nos va a dar promesas, sea para salir de ruina, de enfermedad, de persecución, de lo que sea. Aún para hacer el trabajo, la misma palabra tiene la respuesta. Por eso ellos perseveraban en oración y en predicación, en la palabra. Gloria a Dios. Hermoso principio. Así que por eso, amados hermanos, no puede faltar la palabra en nuestra congregación. No puede faltar la oración en nuestra congregación. Y si hay algún perezoso por ahí escondido entre la multitud, entienda que tiene que dejar la pereza y vamos a orar más. Y si hay alguien que le da sueño o bostezos cuando llega la hora de la predicación, entienda que tiene que dejar de bostecear y de dormirse y a prestar atención a la palabra, porque ahí está la solución. Son los principios, es la clave de nuestros primeros hermanos, porque eso fue lo que el Señor les dejó. Está bien que tienen toda la Biblia, pero hay algo constituido dentro de la misma Biblia que son principios sólidos que tienen que estar en el pueblo de Dios o en la fe de un creyente para que le funcione. A veces nosotros cargamos toda la Biblia y decimos y queremos a la hora del problema como coger toda la escritura y recitársela al Señor si resolvemos el problema. No es así. En medio de toda la escritura hay unos principios sólidos que la iglesia usaba. Amén. En cuanto al tema de la palabra, quiero que miremos algunos ejemplos. Hechos 2, no vamos a leer, solamente quiero mostrarles, porque ya hemos venido predicando todos estos capítulos. El capítulo 14 dice, primer discurso, versículo 14, primer discurso de Pedro. Y fue un poderoso discurso del apóstol Pedro. Y ese discurso lo podemos traducir como predicación de la palabra. En su discurso él predicó la palabra. En su discurso él habló de la gracia de Jesús. En su discurso él predicó y habló del arrepentimiento. En su discurso él concientizó a la gente de su pecado y de su error. En su discurso él trajo el temor de Dios a sus vidas y ellos temieron y quisieron buscar una solución inmediata a su problema, a su enemistad con Dios. Pero sucedió por la predicación de la palabra. Entonces, la iglesia primitiva tenía esta gran virtud de tener en su primera fila la palabra. Así que no puede faltar la palabra en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Siempre tiene que estar la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Nadie va a andar detrás de ti. Oye, la palabra, no olvides la palabra. Leíste la palabra, memorizaste la palabra, crees en la palabra. Olvídese de estos cuentos rebuscados. Yo creo que no es necesario que la gente ande detrás de nosotros por nuestro propio bien, por nuestra propia bendición. Hoy se te ponen los principios y tú la leas bien o no sé cómo interpretes, debes de tomar la palabra y llevarla contigo. No como que alguien te persigue y te golpea al costado para que la lleves ahí contigo, sino como un principio vital para mi fe, para permanecer como hijo de Dios, como hija de Dios. La palabra no es para los pastores y de ellos, es para todos.
No crea que ellos son los que tienen que tener la mega Biblia ungida y bonita, llena de palabra, y se la tienen que comer y recordar para darle a otros. No, todos debemos de tener la palabra. Dios dijo a Josué: y no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Dios le decía a él: si tienes cuidado de poner en obra todo lo que está aquí escrito, esto hará prosperar tu camino. O sea, y esto es para el que lo quiera tomar. Amén. Así que hoy se está poniendo la clave, no para que la manejen los pastores, sino para que la maneje todo aquel que tiene una relación con Dios. La oración y la palabra. No espere que vengan y la prediquen aquí. Usted mismo léala y deje que el Espíritu Santo le ministre mientras escudriña las Escrituras. Ahora vamos a mirar en el versículo 40. Esto corrobora que Pedro y los otros apóstoles eran de la palabra. Y mire: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pero mire la clave: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea que no solamente daba un testimonio del pasado, de los errores, de su extravío, de su pecado, sino es que dice otras muchas palabras, pero era palabra de Dios. Testificaba, le hablaba al pueblo, le exhortaba al pueblo para que ellos se convirtieran al Señor. Pero aquí la clave es que la palabra de Dios estaba en su boca, estaba en su mente, estaba en su corazón. Estaba lleno de palabra para hablar al pueblo o a la multitud. ¿Qué necesita la iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué necesita este mundo? La palabra de Dios. ¿Qué necesita un estado como Colombia? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan los municipios y los departamentos? Dirá usted: alcaldes y gobernantes. Yo le digo: la palabra de Dios. Hermanos, es así. ¿Qué necesita un hogar? Una pareja para ser feliz. La palabra y temer a la palabra. Vivir en la palabra. ¿Qué necesita nuestros hijos? La palabra de Dios. ¿Qué no deberían de haber sacado de los colegios? La palabra de Dios. ¿Qué debería de evitar constantemente en los hospitales? La oración y la palabra de Dios. ¿Qué debería de evitar en las cárceles? Oración y palabra de Dios. Una revolución trae muerte, dolor y destrucción a la patria y a las familias. Pero la oración y la palabra de Dios trae paz y solución a la patria y a las familias. No añade tristeza ni dolor, sino deseo de continuar, de seguir la palabra de Dios. ¿No les parece tremendo que en una situación tan complicada, Pedro no se complica la vida, sino es que sencillamente toma la palabra y es lo que le da a esta multitud? Y como 3,000 personas reaccionaron a la palabra. ¿No les parece asombroso que la palabra haya sido la solución? Que haya sido lo que entró al corazón. Hoy un político puede lanzar un discurso, le aseguro que no convence a 3,000. Él está hablando y la gente está murmurando y murmurando detrás del televisor o ahí mismo en su asamblea. Pero Pedro predicó y la gente se cayó, y cuando reaccionaron fue para buscar una solución porque creyeron a su discurso, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Era una iglesia cuyo principio era la palabra. Así que, amados hermanos, aquí el que no tenga Biblia, a comprar su Biblia. Y el que tenga la Biblia en miniatura, o sea el Nuevo Testamento, busque una Biblia grande, completa, para que escudriñe las Escrituras. Ame el leer su Biblia. Lea el Nuevo Testamento, lea Salmos, lea Isaías, lea Ezequiel, lea Génesis, lea la palabra. Amén. Gloria al Señor. Miremos algo más, así ligeramente. No solamente tenemos el ejemplo allí en Hechos, sino es que hay otros capítulos, como el capítulo 3 del libro de los Hechos. Miremos el versículo 12. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante estos versículos. Dice la palabra de Dios. O sea, aquí ya hay una curación de un cojo. Quiero explicar así para que entienda la lectura. Y resulta que ellos son llevados y para ser pues como interrogados por lo que ellos han hecho, esta sanidad, esta curación a este cojo. Y esto, en vez de ser motivo de alegría para los gobernantes y los sacerdotes, de afrenta para ellos, de persecución. Así que dice la Escritura: y viendo esto Pedro, versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham,
de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. ¿Cuál era su Hijo? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí Pedro, ¿qué está exponiendo? Diga la palabra. Aquí está dando la palabra, gloria al Señor. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recuerda que en el capítulo 2 decía, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba. Aquí hay más palabras. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha manifestado su nombre. Su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, mire lo que dice Pedro: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué está dando? La palabra. ¿Se da de cuenta? En una aflicción oraban y meditaban en la palabra. En una persecución o en una murmuración, en un momento difícil, ellos desenfundaban su espada poderosa, la palabra. Son llevados a un concilio, allí sacaban la palabra. Y en esta ocasión, delante del pueblo de Israel y los gobernantes y sus ancianos, ellos sacan la palabra y concluyen: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Les dio la palabra. La palabra les ayudaba a ellos a testimoniar, y la palabra transformaba a los oyentes de su error y de su problema para que fueran cambiados y viniera refrigerio a sus vidas, dice el apóstol. Así que la palabra fortalece al pueblo de Dios, a los que la predicaban, y son herramienta de poder para su defensa, pero también son solución para el que tiene problema y la oye. La palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, tenemos grandes ejemplos. Jesús mismo era un ejemplo en la palabra y en la oración. Amén. Dice la Escritura, no los puedo leer por cuestión de tiempo. Y recorría Jesús ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Y Jesús iba a ciertas ciudades, fue a Samaria y allá le predicó a la mujer samaritana. Llegó a la casa de Simón, como nos compartió la pastora, y ahí le predicó a él la palabra. Cuando iba a la casa de Marta y María, allá predicaba la palabra y María recibía a los pies. En la muerte de Lázaro, el Señor ministró la palabra allá. Y antes de resucitarlo, ministró la palabra a Marta. No te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios. Y ministraba la palabra. Y Jesús todo el tiempo ministró la palabra. Siempre estaba ministrando la palabra. Y miró las multitudes y las vio como ovejas desamparadas, como ovejas sin pastor, y allí ministró. Le dijo a sus discípulos: pedía al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y estaba ministrando, estaba formando, estaba enseñando, siempre con la palabra en su boca. Y hay otro registro bíblico que dice: y la gente se maravillaba de oír las palabras llenas de gracia y de verdad que salían de su boca. Siempre estaba ministrando la palabra. Ese era el ministerio de Jesús: oración y palabra, oración y palabra. Y cuando fue Nicodemo a buscar, lo que hizo el Señor, le ministró la palabra. De cierto te digo, y le ministró la palabra. Y cuando fue a la casa de Zaqueo, ¿qué hizo? Ministró la palabra. Os digo que este también es hijo de Abraham por la fe. Hoy ha llegado la salvación, y ministró allí. En la casa de Mateo ministró la palabra. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y allí le ministró a los que murmuraban. Todo el tiempo de su ministerio, Jesús ministraba la palabra. La multitud a la orilla del mar le ministraba la palabra. Mateo 5, el sermón del monte. Bienaventurado, y grande multitud vinieron a él, y sentándose comenzó a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Bueno, y los llenó de bienaventuranza, les ministró la palabra. Ahora entienden por qué la palabra es un principio fundamental en la vida cristiana o en el ministerio de los cristianos. Puede faltar la palabra. Y cuando Satanás lo tentó, ¿qué ministró el Señor?
La palabra. Escrito está. Y cuando el Señor ministraba a los judíos, no dice la escritura. ¿Cómo leéis? Le dijo a un intérprete de la ley. ¿Cómo leéis las escrituras? Cuando tú lees, ¿qué entiendes? ¿Qué es lo que hallas allí? Palabra. Le ministraba la palabra. Amén. ¿Y ahora qué hacen los apóstoles? También ministran la palabra. Mire, una de las órdenes del Señor Jesús fue que el evangelio fuera predicado en gran manera. Miremos Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Ya estuvimos allí. Voy a leerlo. Cuando ellos oraban, ya no voy a hablar de la oración, ahora voy a hablar de la palabra. Dice el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué cosa? Tu palabra. Señor, que no falte la palabra. Aquí nos persiguen, nos matan, nos amenazan, pero te rogamos no falte la palabra entre nosotros ni en este ministerio. Permítenos, concédenos, como quien dice, alimentanos y ábrenos puertas y ábrenos caminos para hablar tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es que estaban orando, para hablar la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, dice, congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No faltaba la palabra en el ministerio de los apóstoles. Amén. ¿Qué darán diciendo los hermanos hoy? Uy, Padre Santo, tanta pereza que da orar y tanta pereza da leer la Biblia, y resultan ser los dos principios fundamentales que van a cambiar esta historia. Amén. A veces da pereza leer la Biblia. Cuando estamos en estrés y en confusión, vamos a abrir la Biblia y pasamos desde Génesis a Apocalipsis, y es tan tremendo los problemas que de Génesis a Apocalipsis no encontramos un pasaje que nos dé una salida. Y lo tremendo es que la Biblia se lee en un año y nosotros la volteamos en 5 minutos buscando una solución y no la hallamos. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted sienta que no puede leer porque el estrés no lo deja, entonces ore. Y cuando ya haya orado, entonces ahora sí, con esa paz que recibió en la oración, ahora sí lea la palabra, desenfunde su espada para la gloria de Dios. Y los apóstoles y la congregación, dice allí, oraba para predicar el evangelio. La congregación dice que crecía, mire, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y a su paso donde iban a cada instante era la palabra de Dios, y no faltaba entre ellos la palabra. Así que tenemos trabajo, Iglesia Filadelfia, una iglesia de mayor oración y una iglesia que ahora toma este principio tan poderoso y lo va a llevar por doquier, la predicación de la palabra. Ay de los perezosos, porque perderán bendición y no usarán la clave y serán afligidos. Pero alabado sea el Señor por aquellos que aman su palabra y aman la oración, porque serán prosperados y verán la gloria de Dios. Van a abrir los cielos y van a tener una solución inmediata por medio de la palabra. Siempre habrá una respuesta para tu vida y para aquel que aún contiende contra el conocimiento de la verdad. Va a haber una salida. Y a su nombre. Miramos más de la palabra. Hechos 6:1. Mire que todas estas citas ya las leí, pero como la oración va ligada a la palabra, volvemos a ellas. Y vamos a leer lo que tiene que ver el versículo 1 al versículo 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Amén. No es justo, dijeron ellos, iglesia. A ellos les pareció una injusticia tener que dejar algo tan vital, tan fundamental, tan poderoso, tener que dejar la clave para ocuparse de otras cosas. No es justo. Yo no había escuchado esta frase en la boca de los apóstoles en otros pasajes. No es justo que nosotros dejemos esto tan importante. ¿Qué es? Diga, la predicación. Esto que se lleva ante los reyes, que calla la boca de los sacerdotes, de los gobernantes, de los enemigos, que hacen que 3,000 se conviertan, que 5,000 caigan a los pies de Cristo. No es justo que dejemos esto tan poderoso. Es prácticamente como quien dice, es lo único que tenemos. Esto es lo que poseemos, lo que mantiene estable esto aquí, lo que nos da vida. ¿Cómo vamos a descuidar esto?
por ir a atender murmuraciones, problemas cotidianos ahí entre los hombres, que siempre han estado y van a estar allí. Pero la palabra de Dios ha sido dada para la salvación. Esta no la vamos a descuidar. Y a veces, ¿sabe qué descuidamos? Cuando vienen las dificultades, la palabra y la oración. Diga, no es justo. No es justo. Y la verdad no es justo, hermanos, que estas cosas reemplacen el principio que nos mantiene vivo. Amén. Así que no hay dudas que la clave de la iglesia primitiva era la oración y la palabra, pero sin ignorar que todo esto era posible porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Vamos a mirar algo más. Entonces, la palabra de Dios crecía, no solamente porque predicaban, sino es que en la medida que ellos cuidaban del ministerio de la palabra, el versículo 7 del capítulo 6 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Porque la palabra de Dios se predicaba y no se descuidaba, la gente se convertía y los discípulos eran más. Porque la palabra de Dios se predicaba y no se descuidaba, los mundanos se convertían, los inconversos llegaban a Cristo, los sacerdotes obedecían y se convertían en discípulos, y crecía el ministerio de los apóstoles, pero porque también crecía la palabra entre ellos. ¿Se están dando de cuenta? Claro, ahora entendemos por qué ellos no podían descuidar la palabra. Porque los enemigos de Jesús obedecían era solo por medio de la palabra, solo por medio de la predicación de la palabra. Yo espero que salgan amando su Biblia. Amén. Que salgan amando la palabra, que salgan de aquí diciendo: oiga, tengo algo grande en mis manos, más que plata, más que oro. Dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? La palabra. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le ministró sanidad con una palabra. Hermanos, necesitamos las manos tacadas de plata y de oro. Todos necesitamos, porque en este mundo es vital. Las leyes nos establecieron que si no tienes dinero no eres nadie. Si no tienes dinero no compras. Si no tienes dinero no vives bien. Si no tienes dinero no lo logras. Pero Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro, pero tengo la palabra, tengo el poder de Jesús. Y esto resuelve lo que la plata no resuelve. El paralítico tenía, yo creo que años recibiendo plata allí y seguía enfermo, pero él le dio la palabra, declaró la palabra en el nombre de Jesús y se resolvieron todos sus problemas. Nunca faltaba la palabra de Dios en la boca de los apóstoles. Gloria al Señor. Ahora, la predicación entonces era la clave del crecimiento de la iglesia primitiva. Era la clave. Capítulo 11 y versículo 19 al 21. Era la clave del crecimiento de la iglesia primitiva. Capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos anunciaban? ¿Qué llevaban a su paso? ¿Qué es lo que hacían con los griegos? Predicaban el evangelio. Y como hacían esto, el verso 21 que dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Por eso dijeron: no es justo que descuidemos la predicación por atender cosas que ustedes pueden hacer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Que el Señor nos fortalezca hoy por su palabra. Y que ya no nos lamentemos más, sino es que oremos más y escudriñemos más las escrituras, para que la bendición comience a llegar. Cosas que no hemos alcanzado y que estamos anhelando solo serán posibles. Oh, yo tengo boca de profeta, escúchalo bien. Cuando tengas buena comunión con Dios y cuando te metas en su palabra y la creas. De resto vas a morir quemado o quemada buscando la solución y no la vas a hallar. Por eso cuando Nicodemo fue a Cristo, Cristo le ministró la palabra. A ti te digo, si no naces de nuevo, le ministró la palabra. Amén. Le ministró la palabra. Solo esto va a traer una transformación, hermanos. La palabra de Dios nos da algunos otros ejemplos. La predicación
promovida no solamente por los hombres, sino también por el Espíritu Santo, para que vea que es la clave de la iglesia primitiva, y todo está en el libro de los Hechos, el capítulo 13, ahí mismito, en esa misma hoja casi, capítulo 13, verso 1 al verso 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la Biblia, y entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Ayunaron, pero ahí iba la oración. Les impusieron las manos y les despidieron. Mira hacia dónde. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Cuando el Espíritu Santo llamó, separó y envió, ¿qué mandó a hacer? A predicar la palabra. A predicar la palabra de Dios. El fuerte de la iglesia primitiva. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, aquí quiero decirles algo. Jesús es el modelo de la predicación. Ya así para ir concluyendo, Mateo 24, 14, rapidito en su Biblia. Jesús es el modelo, y aquí hay un mandato de Jesús muy claro en el versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Principio de poder. ¿Qué dijo Jesús en medio de sus grandes discursos? Incluyó en su discurso el discurso: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo para testimonio, porque viene el fin. Pero vayan y prediquen la palabra. Principio fundamental establecido por Jesús. Vaya a Marcos 16, 14 y 15. Dice la Escritura: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, en uno de sus grandes discursos incluyó que se predicara el evangelio. Y ahora, después de resucitado, ya como dándole forma a todo su ministerio, porque ya le toca partir de este mundo al otro, ahora incluye una vez más la predicación del evangelio, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El secreto bíblico, principio fundamental en la vida de Jesús, principio fundamental en el ministerio de los apóstoles, la clave para que Jesús haya sido exitoso en su ministerio y para que los discípulos hayan sido exitosos, la iglesia primitiva: la oración y la predicación del evangelio. La oración y la predicación del evangelio. ¿Sabe que el Espíritu Santo cayó mientras Pedro predicaba a Cornelio? Mientras él hablaba la palabra, el Espíritu Santo descendió allí y lo bautizó. Gloria al Señor. En conclusión, para dejar clara toda la enseñanza, Jesús mismo era el ejemplo de la oración y la predicación de la palabra. ¿Quién dice amén? Él dio una orden, no solamente fue el ejemplo, sino que luego lo dio como orden. Su orden fue dada a los discípulos, y ellos ejecutaron la orden e hicieron realidad la predicación del evangelio, pagando precio de sangre con su vida. Pero predicaron y defendieron la causa ante todo problema, ante los concilios, ante el Sanedrín, donde los llevaban. Defendieron el ministerio de la palabra, y aún en su ministerio, cuando se levanta la murmuración, defienden por encima de toda dificultad el poder de la predicación de la palabra. Y luego este ejemplo se ve manifestado en la iglesia primitiva. Todos los eventos de la iglesia primitiva, en todos ellos se manifiesta la palabra de Dios. Y por último, ¿qué debemos hacer entonces nosotros, esta última generación, en cuanto a estos principios? Tenemos que ser una iglesia de oración y tenemos que ser una iglesia de la palabra. Esta la tuvo Jesús, esta la tuvieron los apóstoles, esta la tenemos nosotros, la tendremos, y es la que siempre se debe tener en las otras generaciones.
Así que esta es la conclusión para mis hermanos, para todos mis amigos oyentes, todos los que están aquí en esta mañana. Esta es la conclusión. Si la palabra de Dios está con nosotros, habrá bendición, habrá prosperidad, habrán cielos abiertos y las cosas serán transformadas. Pónganse de pie y damos gracias al Rey por esta administración.